Bueno, buenos días. Hoy continuamos con las clases de Administración de los Servicios de Enfermería de la Universidad de Salud. El tema que nos va a tocar hoy es organigrama. Como ustedes bien saben, bueno, ya lo dejo preparado, así ustedes lo van viendo. En medida que lo van viendo, después lo vamos charlando, me van mandando mensajes sobre lo que van interpretando. Y bueno, nada, lo vamos trabajando poco a poco, ¿sí? Bien. El tema que vamos a ver es organigrama. Ya esto de organigrama lo han visto en las distintas instituciones de salud donde ustedes trabajan, ¿sí? Un poco tiene que ver con las funciones que van a cumplir los diferentes actores dentro del hospital o clínica donde trabajan, ¿sí? Partiendo desde jefe de departamento de enfermería, después vienen de forma piramidal los supervisores, los jefes de área y los enfermeros de cada servicio, ¿sí? Bien, las organizaciones son entes complejos que requieren un ordenamiento jerárquico que especifique la función que cada uno debe ejercer en la empresa. Es decir, que el organigrama, eso es lo que nos va a dar. Nos va a dar, nos va a dar a entender cómo funcionan o qué puesto ocupa cada persona dentro del ámbito de una empresa. Eso es lo que nos va a dar el organigrama. Indica la línea de autoridad y responsabilidad, así como también los canales de comunicación y supervisión. Recuerden que dentro de lo que es la comunicación en una empresa siempre se habla de función escalonada, ¿no? Ustedes no pueden comunicarse directamente con el jefe de departamento, como enfermeros asistenciales no podemos comunicarnos directamente con el jefe de departamento, sino en primera instancia, sobre todo para notificaciones, ¿no? Para información, para un pedido de franco, una licencia, siempre tiene que ir en primera instancia a mi jefe directo. Mi jefe directo es el jefe de servicio donde yo estoy trabajando. Este a su vez va a elevar la nota al supervisor de enfermería, ¿sí? Que bueno, y este a la vez después al jefe de departamento, siempre en forma escalonada, así es como tiene que dirigirse todo lo que es la información y todo lo que es la comunicación, como ahí bien lo dice, ¿no? Canales de comunicación. Es decir, que no me puedo comunicar directamente con el jefe de departamento. O sea, si me lo cruzo y puedo hablar, quizás sí, pero lo adecuado es, en primera instancia, supervisor, o sea, perdón, jefe de servicio, que es mi jefe inmediato, supervisor, jefe de departamento. Así en ese orden. Bien, la definición de organigrama puede describirse como un instrumento utilizado por las ciencias administrativas para análisis teórico y la acción práctica. Organigrama según Fayol porque acá vamos a ver un poco las distintas definiciones, ¿no? Es una carta de organización, es un cuadro sintético que indica los aspectos importantes de una estructura de organización. Incluye las principales funciones y sus relaciones, los canales de supervisión, la autoridad relativa de cada empleado encargado de su función respectiva. Básicamente, el organigrama va a mostrar cómo funciona una institución de salud, ¿no? Desde lo más avanzado, como son los jefes, como es el eslabón jerárquico superior de la institución, y ahí estaríamos hablando del jefe de departamento de enfermería, nuevamente los supervisores, jefes de servicio, en forma escalonada. Eso es el organigrama del departamento de enfermería específicamente, ¿no? Hay distintos tipos de organigramas, después vamos a ver un poco los gráficos. Bien, y continuando con lo que es definición de organigrama,
constituye la expresión bajo forma de documento de la estructura de una organización. Pone de manifiesto el acoplamiento entre las diversas partes componentes. Muestra cómo se complementan las distintas áreas entre sí y el tipo de comunicación e interconexión que va a haber entre un área y otra. Bien, la división de funciones, esto es importante también, ¿no? Cada servicio, cada departamento, porque muchas veces el organigrama está dividido en departamentos. Estos, a su vez, cada departamento va a tener una función determinada y va a tener una jerarquía, ¿sí? Esta jerarquía debe ser respetada y esta función también. No tenemos que hacer mal uso de las funciones que debemos hacer, sino es como que presta confusión, esta confusión no solo va a ser confuso el trabajo, la comunicación, sino que no va a permitir que se hagan adecuadamente las cosas. Va a haber funciones mal hechas, actividades mal hechas, por lo tanto la empresa va a funcionar deficientemente, no va a tener una función adecuada. Bien, los canales formales de la comunicación, la naturaleza lineal o asesoramiento del departamento, los jefes de cada grupo, de empleados, trabajadores, entre otros, y las relaciones que existen entre los diversos puestos de la empresa en cada departamento o sección de la misma. El organigrama se muestra de la siguiente forma, ¿no? Tiene un elemento que son las figuras, tienen la estructura de la organización, los aspectos más importantes de la organización, las funciones, las relaciones entre las unidades estructurales, los puestos de mayor y menor importancia. Bien, continuamos con lo que el organigrama muestra, las comunicaciones y sus vías, las vías de supervisión, los niveles y los estratos jerárquicos, los niveles de autoridad y su relatividad dentro de la organización, las unidades de categoría especiales. La finalidad del organigrama representa las diversas unidades que constituyen la compañía con sus respectivos niveles jerárquicos. Refleja los diversos tipos de trabajo, especializados o no, que se realizan en las empresas, debidamente asignados por áreas de responsabilidad o función. Muestra una representación de la división del trabajo. Eso es importante, ¿no? Dentro del organigrama nos va a indicar cómo está distribuido y cómo está dividido el trabajo. Mostraría básicamente cuál es la función de cada uno de los empleados, o más que empleados, de los distintos grupos o departamentos. Bien, funciones se dividen de distintas formas, ¿no? Puede ser por la ciencia de la administración, por el área de organización y sistemas, para el área de administración de personal y en forma general sirven para, y bueno, ahora vamos a ver bien para qué sirven en forma general. Bien, para las ciencias de la administración sirve de asistencia y orientación de todas las unidades administrativas de la empresa. Refleja la estructura organizativa, es decir, cómo se organiza eh, la empresa, las características gráficas y actualizaciones que tiene dicha empresa, ¿no? Para el área de organización y sistema, sirve para reflejar la estructura, así como velar por su permanente revisión y actualización. En las empresas pequeñas y medianas, generalmente la unidad de personal asume esta función, la cual se da a conocer a toda la compañía a través de los manuales de organización. También eso a tener en cuenta, ¿no? Dentro de lo que es la empresa hay distribuidos distintos tipos de manuales. Estos manuales nos dan a conocer cómo funciona la empresa, cómo está organizada la empresa, ¿no? Y a la vez estos manuales deben ser repartidos
por toda la institución. Para el área de administración de personal, el analista de personal requiere de este instrumento para los estudios de descripción y análisis de cargos, los planes de administración, de sueldos y salarios en general como elementos de apoyo para la implementación, seguimiento y actualización de todos los sistemas de personal. Bien, en forma general sirven para descubrir y eliminar defectos o fallas en la organización. Muchos problemas, muchas fallas en la organización pueden llegar a ser detectadas a través del estudio riguroso del organigrama. Tenemos que observar cómo está planteado el organigrama, allí veremos cómo es el tipo de comunicación, cómo están ocupados los cargos jerárquicos, ¿sí? Y eso, poder observarlo adecuadamente y estudiarlo, nos va a ayudar a detectar problemas y fallas en el funcionamiento del organigrama empresarial, ¿no? Nos ayuda a comunicar la estructura organizativa y cómo son las vías de comunicación, y refleja los cambios organizativos. Es decir, que si hay algún tipo de cambio, de modificación, respecto a alguna jefatura o respecto a alguna organización dentro de la empresa, eso tiene que verse reflejado en el organigrama. Es decir, que de ahí partiríamos que el organigrama eh, no es estático, sino que es que debe moverse, debe cambiar en base a cómo cambia la empresa, en base a cómo cambian las distintas situaciones cotidianas, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos va a implicar a nosotros que el organigrama va a tener modificaciones, va a cambiar, no es estático. Bien, ventajas del organigrama: obliga a sus actores a aclarar sus ideas, puede apreciarse a simple vista la estructura general y las relaciones de trabajo en la compañía. Muestra quién depende de quién, sirve como historia de los cambios, instrumento de enseñanza y medios de información. Esto de sirve como historia de los cambios, ¿no? Muchas veces tenemos que ir viendo cómo se ha ido modificando, cómo se han ido modificando los organigramas a lo largo del tiempo. A nivel histórico nos va a servir para documentar estos cambios, ¿sí? Lo que ha ido aconteciendo dentro de la empresa. Y bueno, a la vez también podríamos decir que es parte de la información. Ver esos cambios es parte de la información del funcionamiento de la empresa. Si ha funcionado bien, si ha tenido algún problema dentro de la empresa que ha generado daños, pérdidas o distintas circunstancias. En todo eso es lo que nos ayuda como parte de las ventajas del organigrama dentro de la empresa. Bien, desventajas: muestra solamente las relaciones formales de autoridad, dejando por fuera muchas relaciones informales. Claro, vieron, saben, ¿no? Lo que es relación formal, lo que es relación informal. La relación formal es esta que ya les digo, de comunicación a través de un enfermero, se comunica con el jefe inmediato, supervisor, el jefe inmediato a la vez con el supervisor, y el supervisor con el jefe de departamento. Eso es una comunicación de tipo formal. Cuando hablamos de comunicación de tipo informal, es cuando quizás en un diálogo que no tiene que ver con una jefatura pueden llegar a acordar tomarse algún franco o alguna situación que habría que cambiarla, y es una comunicación informal que se puede llegar a hablar, que hasta incluso un enfermero puede llegar a hablar con el jefe de departamento, de forma informal. ¿Sí? En forma formal ya no. Tiene que tener esa escalada de comunicación que habíamos hablado, pero si fuera en forma informal, tranquilamente se puede cruzar un enfermero con el jefe de departamento en algún pasillo del hospital y comunicarse y hablar.
de alguna cuestión laboral. Entonces, ese tipo de comunicación es lo que llamamos comunicación informal. Dentro del organigrama, como parte de sus desventajas, no se observa esa comunicación informal. Solo se observa la comunicación formal. Ustedes me van diciendo igual si se entiende todo, si queda claro o no, ¿sí? Bien. Contenido del organigrama tiene títulos de descripción, incluye nombre de la compañía y actividad que se defina, nombre del funcionamiento que formuló las cartas, fecha de formulación, tiene que tener una fecha de cuándo fue formulado el organigrama, cuándo fue aprobado, para ello tiene la aprobación del presidente, del vicepresidente, del ejecutivo, del consejo de organización, y leyendas, que es explicación de líneas y símbolos especiales. Clases de organigrama, según la forma como muestran la estructura, según la forma y disposición geométrica de los organigramas. Bien. Según cómo muestran la estructura, pueden ser analíticos, generales o suplementarios. Analíticos suministran información detallada, se destinan al uso de los directores, expertos y personal del Estado Mayor. Generales, este tipo de organigrama se limita a las unidades de mayor importancia. Se les denomina generales por ser los más comunes. Suplementarios, que es el otro tipo, se utilizan para mostrar una unidad de la estructura en forma analítica o más detallada. Son complemento de los analíticos, es decir, que este se complementa con los analíticos. Según la forma y disposición geométrica de los organigramas, pueden ser verticales o horizontales. Verticales representan con facilidad una pirámide jerárquica, era cuando hablábamos de pirámides, ¿se acuerdan? Ya que las unidades se desplazan según su jerarquía. Horizontales son una modalidad del organigrama vertical porque representan las estructuras con una distribución de derecha a izquierda. En vez de arriba a abajo, que sería el vertical, este se especifica de derecha a izquierda, por eso se llama horizontal. Acá un poco los gráficos, ¿no? El organigrama vertical, el presidente, gerente 1, gerente 2, trabajadores, en la línea en la base de la pirámide. Por eso, organigrama vertical, recordemos que de forma piramidal, en, la, en, la, en el vértice estaría el presidente, después más abajo los gerentes, y en la base de la pirámide o del organigrama vertical estarían los trabajadores. Y el organigrama horizontal, recordemos que va de derecha a izquierda, ¿sí? Acá tenemos proceso, tenemos mercadotecnia, finanzas, recursos humanos, producción. Muchas gracias. Bueno, más o menos esta es la clase de lo que es organigrama. Después yo les voy a compartir otro video aparte de esta clase. El video ya está subido a YouTube, pero bueno, yo mañana se los paso por WhatsApp, que habla de lo que es el hospital, también habla mucho del hospital. Ese video es una clase que yo ya había dado, pero quiero que lo vean ustedes no lo habían visto, así que se los voy a pasar, les voy a compartir. Es un video que habla del hospital en general y también amplía un poco más lo que es el organigrama. Es un poquito corto esto, porque bueno, es un PowerPoint que daba para hablar mucho más, todo el tiempo que nos corresponde, pero teniendo en cuenta que es una grabación se hace un poco más corto. Si les queda alguna duda, de todos modos, a partir de mañana a las 8, cuando ya estén viendo este video, se pueden comunicar conmigo, pueden escribirme en el grupo de WhatsApp, y bueno, vamos compartiendo algunos. ¿Sí? Les mando un saludo y nos estamos viendo como próxima clase, pero no de esta materia. El jueves iniciamos con
con la otra materia, ¿sí? Que es adulto y adulto mayor. Saludos.